Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelve el sol con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, oh, estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh,
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Hoy nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que sean hoy lavados y limpiados nuestros pecados, porque queremos estar delante de ti, Señor, en gloria, en honra, en alabanza y en exaltación. Te damos todo el loor por los siglos de los siglos. Amén. Confían y cantarán llenos de alegría. Te alabamos, oh Jehová, con todo el corazón. Mis enemigos se volvieron atrás, por ti cayeron, Dios de maravillas. El Señor los ha turbado y su decreto publicaré. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Pídeme que yo te daré por herencia a las naciones. Por tu posesión a ti te entregué los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás, los quebrantarás. Se alegrarán los que en ti confían, cantarán llenos de alegría. Te alabamos, oh Jehová, con todo el corazón. Mis enemigos se volvieron atrás, por ti cayeron, Dios de maravillas. El Señor los ha turbado y su decreto publicaré. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Sí. Por herencia a las naciones, los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás, los quebrantarás con vara de hierro.
oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de fino oro has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Oh sí, amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, por eso levantamos ante ti alabanzas, Dios, porque tú nos has librado de la mano del enemigo, del opresor, Señor. Por eso con cánticos nos acercamos a ti, Señor, para bendecirte, para exaltarte, para darte todo el loor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has derramado de tu gloria sobre tu pueblo, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido para siempre, Señor. Hoy te proclamamos como nuestro Dios, como nuestro Rey y nuestro Libertador. Amén. Calladamente lloro.
lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Oh sí, amado Dios, hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has mostrado tus obras, Dios, porque conocemos tu palabra, Dios, porque eres tú, Señor, el que nos enseña tu palabra. Hoy oramos por la vida de nuestro pastor, te pedimos, bendito Dios, que seas tú ungiéndolo con ese aceite fresco, que su lámpara, Señor, sea llena de ti y que nos entregue y nos dé hoy la revelación de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Salmo 36, versos del 7 al 9. Dice: cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú les darás de beber del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, alabándote, bendiciéndote, exaltando y glorificando tu nombre. Te pedimos que con tu preciosa palabra nos hables y nos instruyas en el nombre de Jesús. Dice entonces el Salmo número 36, versos del 7 al 9 en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz veremos la luz. Bueno, este salmo, escrito por el rey David, está tocando un tema que perfectamente lo podemos decir es de interés para todo ser humano. Y digo eso porque miremos cómo inicia. Dice: cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Sí, y en la Nueva Versión Internacional dice: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Y el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando un valor superior a la misericordia de Dios. Algo precioso es algo excelente, algo exquisito, algo excelso, algo que tiene muchísimo, muchísimo valor. Y también que a los ojos de quienes pueden apreciarlo, pues deslumbra, tiene un atractivo muy especial, hay mucha hermosura en eso que se puede considerar precioso. Y pues si nosotros miramos y meditamos a la luz de la palabra de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo, encontramos que la misericordia de Dios es así, es algo exquisito, es algo muy precioso, es algo excelente, es lo que tiene en la vida del ser humano mayor valor. Y algo muy importante, dice aquí: por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Esto nos habla que hay una razón para que los hijos de los hombres se amparen bajo las sombras de las alas de Dios. ¿Y cuál es esa razón? Que la misericordia de Dios es preciosa. Podemos decir, nosotros somos creyentes, profesantes en la palabra de Dios, somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos convencidos de eso, que la misericordia de Dios es preciosa, porque nosotros hemos constatado en nuestra propia vida
que la misericordia de Dios es preciosa. En cuántas ocasiones han sucedido cosas en nuestra vida que no tienen otra explicación diferente, sino que es una manifestación de la misericordia de Dios. Y eso es muy importante, que nosotros tengamos conciencia de las manifestaciones de la misericordia de Dios y, por supuesto, que las valoremos. Generalmente la persona que tiene conciencia de la manifestación de las misericordias de Dios va a terminar valorándolas, porque son demostraciones del poder de Dios, del favor de Dios, que al ser humano en muchas ocasiones lo dejan atónito, sin posibilidad de darle una explicación diferente a una intervención divina a favor personal o de otras personas de quienes nosotros seamos testigos. Entonces les decía que los seres humanos nos amparamos. Esa es la razón por la cual los seres humanos nos amparamos en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es preciosísima, es de gran valor. Y uno, cuando va pasando el tiempo, cuando van pasando los años de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, cuando uno va viviendo las diferentes etapas, me refiero a la época, por ejemplo, de juventud, cuando uno está bajo el cuidado de los padres, bajo la provisión, bajo la gestión de los padres, cuando se es estudiante, cuando se es soltero, luego cuando las personas que se casan, que tienen hijos, uno se va dando cuenta que en todas esas etapas de la vida es indispensable contar con la misericordia de Dios. Y cuando se ha sido consciente de las manifestaciones de la misericordia de Dios, uno cómo valora esa misericordia. Y uno se puede dar cuenta que la manifestación de la misericordia de Dios no es algo restringido a una área de la vida personal. La misericordia de Dios tiene manifestación en todo tipo de situaciones, en todo tipo de momentos, en todo tipo de etapas de nuestra vida personal, ¿de acuerdo? Y dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es importante entender que la misericordia de Dios está disponible para todo ser humano. En ese sentido, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, excepto tal persona. No, todo aquel que quiera acercarse a Dios, que quiera ponerse bajo la sombra de Dios y permitir que la misericordia de Dios se manifieste en su vida, bien lo puede hacer. El participar o no participar de la misericordia de Dios ya es una elección personal. El Señor se muestra en las vidas, en las personas, en las generaciones. El Señor se muestra a los pueblos y muestra su misericordia, y podríamos decir ofrece su misericordia para los seres humanos. Ya depende de cada uno si se quiere acoger a ese ofrecimiento gratuito de Dios, porque es un ofrecimiento gratuito. Lo único que se tiene que hacer es, así como se reconoce la misericordia de Dios, asimismo se debe reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez reconocida la obra de nuestro Señor Jesucristo, se accede, se tiene el boleto, podríamos decirlo, se tiene entrada a toda la gracia y la misericordia de Dios que se necesita en la vida personal. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú les darás a beber del torrente de tus delicias. Y acá
en la Nueva Versión Internacional dice: se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites. En el caso nuestro y del pueblo de Israel, nuestro me refiero en el caso de la iglesia, Dios instituyó que fuera a través del templo o del tabernáculo en la antigüedad, y en este tiempo, en el tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo, estableció que fuera a través de la congregación o de la asamblea de los justos que la misericordia de Él se manifestara a plenitud. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia todas las iglesias, la iglesia a nivel general, la iglesia como institución espiritual, eclesiástica, levantada, instituida, fundada por el Señor Jesucristo, es, como lo veíamos hace unos meses, el sitio más idóneo, donde la misericordia de Dios se manifiesta a plenitud. Eso debemos tener conciencia, y se tiene conciencia. Por eso uno escucha, y hemos escuchado en este tiempo de muchos de ustedes, la inmensa mayoría, la necesidad, la falta que hace congregarse presencialmente en el templo donde nosotros nos reuníamos, y que en el nombre de Jesús en poco tiempo nos volveremos a reunir. Sí, hace falta. ¿Por qué? Porque es en la iglesia, en la congregación de los santos, en la asamblea de los santos, como también se conoce, es en ese ambiente espiritual donde el Señor Jesucristo es la cabeza, donde se le rinde honor, exaltación, tributo al Señor Jesucristo, donde se imparte su poderosa palabra, donde se permite al Espíritu de Jesucristo que haga maravillas en medio de nosotros. Pues ese es el lugar donde la misericordia de Dios se manifiesta, y de forma, podríamos decirlo, abundante o exuberante, como lo dice así: se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites. En la versión Reina Valera dice: del torrente de tus delicias. Un torrente, como su nombre lo dice, es algo que fluye permanentemente. Nosotros entendemos como torrente un fluir con fuerza, con abundancia permanente. Así es la manifestación de la misericordia de Dios en el templo. Mire, uno cuando ya va teniendo un poquito de recorrido en la vida de fe, en la vida dentro de la iglesia, se da cuenta de todas las misericordias. Yo les puedo decir de toda suerte de misericordias. Hemos visto en medio de los cultos, en medio de las ministraciones que el Señor nos ha permitido, conforme a la liturgia de este ministerio, hacer en la iglesia. Muchas manifestaciones que afectan la vida de los seres humanos en todas las áreas. El Señor se ha manifestado con sanidades en medio de los cultos. Muchos de ustedes tienen ese testimonio. Yo tengo ese testimonio de haber sido sanado en la iglesia, en la congregación. El Señor se ha manifestado en restauración de hogares. El Señor se ha manifestado colocando en los corazones perdón en las personas que asisten en un momento dado. El Señor se ha manifestado haciendo liberaciones espirituales de todo tipo de adicciones, de demonios, de ataduras, en fin, de todo tipo de manifestaciones de la misericordia de Dios hemos visto en la iglesia.
El Señor ha bendecido abundantemente la provisión de algunos conforme su voluntad. El Señor ha entregado ministerios, el Señor ha hecho llamamientos, ha confirmado llamamientos, el Señor ha consolado. O sea, ¿por qué hablo todo esto? Porque está hablando, aquí está diciendo, se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber del río de tus deleites, y como leíamos, se sacian de la grosura de tu casa, del torrente de tus delicias. ¿Por qué eso? Porque, como les decía, la iglesia, la congregación, es algo que nuestro Señor Jesucristo instituyó. ¿Sí? El Señor Jesucristo fundó la iglesia, y quienes pertenecemos activamente a la iglesia, quienes nos congregamos, quienes les somos fiel a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el orden establecido de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que estamos en ese orden, el Señor en ese orden, ¿sí?, envía bendición y vida eterna, como lo dice el Salmo 133, del aceite del buen óleo que es vertido sobre la cabeza del sacerdote. Mire lo importante, habiendo iglesia, aparece una palabra que no se la puede desligar: el sacerdote. El Señor vierte aceite sobre la cabeza sacerdotal, vierte un buen óleo, el cual baja por su rostro, por sus barbas, por sus vestiduras, y llega hasta lo último, hasta el borde de sus vestiduras. Y así, de ese modo, es que Dios envía bendición y vida eterna. Podríamos decir, como lo dice el Salmo 36, así es que fluye el torrente de las delicias, o el río de los deleites de Dios. Deleites, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, pues es algo extraordinario, extraordinario, extraordinario. Miren, hace unos minutos, pocos minutos, estaba en un lugar, me dieron una muy buena noticia, algo que me alegró mucho. Luego, a los poquitos minutos, me dieron otra buena noticia, y empecé a conducir el carro muy contento, glorificando al Señor Jesucristo por sus bondades. Venía completamente distraído. Uno ya conduce prácticamente de forma mecánica, no tiene que pensar. El hecho es que descendí por una calle, y cuando llegué al pare, me di cuenta que llevaba aproximadamente 7 cuadras conduciendo en contravía, en una vía que tiene bastante flujo, y yo no me había dado cuenta. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta. Cuando caí en cuenta, sentí que la sangre se me heló por la imprudencia que había cometido. ¿De qué caí en cuenta inmediatamente? La misericordia de Dios no permitió que nadie se atravesara, ni vehículos, ni motos, ni bicicletas, ni niños, nadie. Lo que hubiera sido, yo era responsable porque venía conduciendo en contravía, y lo peor, rápido, o a una velocidad normal. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de la misericordia de Dios en mi vida. Y usted me dirá, pero qué imprudente. Sí, qué imprudente, qué bárbaro, qué imprudente, horrible. Pero ¿cómo? Pues así somos los seres humanos. Y por acá dice algo muy importante en el Salmo 94, verso 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sostenía. Cuando yo ya caí en cuenta del error que había cometido, del gravísimo error que había cometido, caí en cuenta
que la misericordia de Dios me había sostenido y nada malo sucedió y nadie sufrió por la imprudencia mía. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si así es la misericordia de Dios, uno dice con razón es que uno quiere ampararse siempre bajo la misericordia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, les decía, esto es interesante, importante, de provecho, que nosotros lo conozcamos. Y continúa diciendo, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz veremos la luz. Y en la versión Reina Valera dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Esto sí que es importante, que nosotros reconozcamos, que nosotros confiemos, apreciemos como lo que más, lo que nosotros podemos recibir cuando nos amparamos bajo la sombra de las alas del Señor. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros nos acogemos a la sombra del Dios omnipotente, estamos recibiendo o nos estamos acogiendo a la fuente de la vida. Por eso dice, porque contigo, está el manantial de la vida. Y como dice la versión internacional, dice, porque contigo está la fuente de la vida. ¿Sí? Cuando nosotros nos acogemos a la sombra de nuestro Señor, estamos recibiendo permanentemente una fuente de vida, un torrente de vida que no se detiene, que no se escasea, si nosotros nos acercamos con la actitud de fe correcta. Porque bien puede una persona no acercarse, no va a recibir, no creer. Al no creer, esa fuente se cierra. Mejor dicho, la medida de la fuente la tenemos nosotros. Cada uno tiene una medida. Si mi medida es grande, pues yo voy a recibir mucha vida de esa fuente, de ese torrente. Si la persona tiene poca fe, vas a recibir un poquito, hasta un hilito del agua de vida. ¿De acuerdo? Eso ya depende de cada uno. La invitación del Señor Jesucristo es que nosotros creamos como se debe creer, como dice la Escritura. Nosotros creamos con corazón de niño, con corazón sencillo. De esa forma vamos a recibir un buen flujo, digámoslo así, una buena corriente del agua de vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 69, verso 16, dice, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Mire, aquí el salmista nos habla de otra característica de la misericordia de Dios, y algo que nosotros debemos valorar es que la misericordia de Dios es benigna. ¿De acuerdo? La misericordia de Dios siempre nos hará bien. La misericordia de Dios tiene esa característica, esa esencia, y es que es benigna, porque hay cosas en la vida, hay situaciones en la vida que nos llegan, que nos suceden, que nos corresponden, que no son benignas, sino todo lo contrario, son malignas, cosas que a la postre nos van a hacer daño, nos van a dañar, nos van a hacer perder, nos van a lastimar, nos van a hacer sufrir a nosotros y a las otras personas. Pero todo lo que viene del Señor, todo lo que viene cuando nosotros estemos bajo la sombra del Dios omnipotente, va a ser benigno, va a producir un fruto bueno en nosotros. ¿De acuerdo? Eso siempre lo debemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente, y más aún declarar siempre que la misericordia de Dios es benigna con nosotros, que la misericordia de Dios nos hace bien, que la misericordia de Dios nos conviene siempre. Miremos por favor
en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el verso 13. Dice: en tu misericordia guías a este pueblo que has redimido y lo llevas con tu poder a tu santa morada. Mire este versito que aparentemente no tiene mayor significado, lo importante del libro de Éxodo. Dice: en tu misericordia guías a este pueblo. ¿A cuál pueblo se refiere? ¿De cuál pueblo está hablando? Del pueblo que Él, nuestro Señor Jesucristo, ha redimido. Y que en el caso del pueblo de Israel, el pueblo que Dios con su diestra poderosa, con su santidad, sacó de la tierra y de la condición de esclavitud. Nosotros y Israel somos un pueblo redimido. Ellos y nosotros somos redimidos por el Señor. Redimidos, entendámoslo sencillamente, salvados, rescatados de una condición, de la condición de esclavos al pecado y de la condición de esclavos a los egipcios en el caso del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice de nosotros ese pueblo que ha sido redimido? Que el Señor nos guía en este peregrinaje. No solamente nos redimió, no solamente nos rescató, sino que nos guía en este peregrinaje y nos lleva con su poder a su santa morada. El Espíritu Santo, en la primera epístola del apóstol Pedro, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Nosotros en este peregrinaje, en la medida en que se lo permitamos a Dios, en la medida en que nos sostengamos creyendo, esos son situaciones sin las cuales Dios no puede hacer nada. Si nosotros creemos, si nosotros perseveramos, si nosotros somos dóciles, el Señor nos va a llevar por este peregrinaje con su poder. Nos va a llevar, nos va a cuidar con él durante este peregrinaje. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos a su santa morada. Porque así dice Éxodo 15:3: en tu misericordia guías a este pueblo que has redimido y lo llevas con tu poder a su santa morada. ¿De acuerdo? O sea que, mire, por eso la misericordia de Dios es preciosa. Y por eso los seres humanos nos acogemos a la misericordia de Dios. Por eso los seres humanos corremos y nos ponemos bajo la sombra de la misericordia de Dios. Es por eso, por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios está haciendo y por todo lo que Dios hará en nuestras vidas. El Salmo 26, verso 3, dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y camino en tu verdad. Salmo de David. Porque tu misericordia está delante de mis ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos perder de vista la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Así como unas gafas prácticamente. Aquí, tener la misericordia de Dios como unas gafas, como unos anteojos, como no sé qué otra palabra. Y mirar la vida a través de esas gafas que se llaman misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Que todo lo que viene a nuestra vida reconozcamos que en todo lo que viene hay una misericordia de Dios. Gigante, gigante, gigante. No la podemos entender. Hay una misericordia de Dios. Es que en muchas ocasiones nosotros pensamos que nuestra vida es lo que vivimos y lo que hemos vivido y lo que viviremos aquí en la tierra. No, eso es un poquitico. Recordemos que Dios nos trata, les voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Dios nos trata a nosotros mirando nuestra eternidad. ¿De acuerdo?
No mirando aquí solamente nuestro presente, porque aquí no nos vamos a quedar y aquí no termina nuestra relación con el Señor. Aquí en la tierra empieza nuestra relación con el Señor. Por eso, Él, conforme a su plan eterno para nuestras vidas, trata con nosotros mirando un panorama más grande, mirando hacia el infinito, mirando hacia la eternidad. Por eso en muchas ocasiones a nosotros nos parece que el Señor no nos mira, que el Señor no nos responde, que el Señor no nos tiene en cuenta, que no vale la pena el Señor, y pensamos en ocasiones que de pronto ni Señor hay. Eso es un error. Por eso es importante que nosotros entendamos esto y que la misericordia de Dios esté al frente de nuestros ojos, que entendamos que el Señor nos cuida a cada uno de nosotros, que la misericordia de Dios es permanente sobre nuestras vidas, que veamos que nuestra visión sea a través, que la visión de nuestra propia vida, de la visión del prójimo, sea a través de la misericordia de Dios, ¿de acuerdo? De ese prisma de la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios, para complementar este Salmo 26, en el libro del profeta Miqueas, dice, en el capítulo 6, en el verso 8, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, que moramos bajo la sombra de las alas del Omnipotente, que moramos bajo la sombra de la misericordia de Dios. Eso nos pide. No es complicado. ¿Listo? ¿Y por qué nos pide eso? Porque Él está dando primero, porque Él nos está dando su sombra. Entonces, en esa relación recíproca que veíamos en el año pasado en los devocionales, en esa reciprocidad de la relación, así como Él nos da su sombra y así como llega o como llueve, podríamos decir, misericordia de Dios a nuestras vidas, Él que nos pide, conforme la revelación que el Señor le da al profeta Miqueas, 3 cosas. Amar, dice, practicar la justicia, no tener la justicia como algo teórico, sino que sea una práctica en nuestra vida. Amar la misericordia y, por otro lado, humillarnos delante de Dios. ¿Listo? Esto es de mucho interés para todos. Hay que esforzarnos por practicar la justicia en todas nuestras actuaciones, en todas nuestras relaciones. Practicar la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, la justicia de la gracia de Dios, no la justicia que dice ojo por ojo, sino la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña que aún jurando en daño nuestro, no por eso cambiamos, que es muy diferente. La justicia de amar a Dios y al prójimo como primer y único mandamiento. ¿Listo? Y dice, amar la misericordia, amar esos anteojos que en el Salmo 26 lo veíamos. ¿Sí? Que la misericordia de Dios esté delante de nuestros ojos. Amar la misericordia como prisma que nos permite mirar nuestra propia vida. Es importante mirarnos con misericordia. Lo he dicho, el Señor me ha permitido compartirlo en otras ocasiones. Tengamos misericordia de nosotros. No seamos tan crueles con nosotros. No nos juzguemos, no nos condenemos, no le prestemos oído al diablo para que el diablo habla mal de nosotros y nosotros nos lo repetimos a nosotros mismos. En muchas ocasiones lo que el diablo nos dice
nos lo repetimos. El diablo dice que somos tontos y nosotros decimos sí, somos tontos. Y el diablo dice, no, nunca vas a salir adelante, y nos repetimos lo mismo, nunca vamos. No tengamos misericordia, tratémonos bien, valorémonos, mirémonos como nos mira el Señor. El Señor, la misericordia la tiene delante de sus ojos. Él nos mira a nosotros siempre a través del prisma, del lente de la misericordia. ¿Listo? Así debemos ver. El diablo nunca en su vida se ha puesto o se pondrá ese lente de misericordia para relacionarse con nosotros. Todo lo contrario. El lente del odio será. ¿Listo? Entonces, la misericordia para con nosotros, por supuesto, para con el prójimo, tener misericordia con el prójimo. Y algo muy importante, humillarnos delante de Dios. Nuestro apóstol el día sábado en el discipulado nos hacía ver y reflexionar acerca de eso, de lo importante para quien sea, la importancia de la humillación delante de Dios. Un hombre como Nabucodonosor, que tenía todos los motivos para engreírse, para jactarse y para endurecerse, delante de Dios tuvo que humillarse para salir de esa condición en la cual quedó, condición de bestia. Y veíamos lo favorable que aún para Nabucodonosor fue el humillarse delante de Dios, el arrepentirse delante de Dios. Entonces la humillación es algo fácil que el Señor nos pone. No es sino postrarnos delante de Dios, confesar nuestro pecado, hacer ese acto de contrición, permitir que la sangre de Cristo nos limpie y sobre todo abandonar esas actitudes, esos pensamientos, esos sentimientos soberbios con respecto a Dios y al prójimo. Y acá nos dice algo en el libro de Salmos, en el capítulo 63, verso 3. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Después de escuchar algo que hemos escuchado hoy acerca de la misericordia de Dios, podemos llegar a esa conclusión que el rey David llegó, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la conclusión? Que mejor que la vida es la misericordia. Y en el mundo nosotros escuchamos que la vida es el bien más preciado, que la vida de un ser humano nadie la puede tocar. Eso lo escuchamos, y todas las naciones y las instituciones protegen y salvaguardan la vida del ser humano, y eso está muy bien, y cada uno de nosotros tiene un instinto de conservación de la vida, de conservación de la integridad, y todo eso está muy bien. Pero ¿sabe algo? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la luz de la palabra de Dios? Que mejor que la vida es la misericordia de Dios. Porque una vida aquí en la tierra sin tener la misericordia de Dios es como la neblina, que hoy es y al rato se desaparece, que aparece y desaparece. Así es la vida de los seres humanos. ¿Cuántos casos no hemos visto de carencia, de lo duro que es la vida sin la misericordia de Dios? En estos días, hace poco, me comentaban de una persona a quien conocí hace muchos años, que fue una profesora cuando estaba en el bachillerato, fue mi directora de grupo, una persona con todas las virtudes, con todas las cualidades, pero incrédula, pero vivía en tinieblas, escritora de libros incluso. Resulta que llegando a su casa hubo un accidente, y en una calle que quedaba o una carretera más alta que su casa, se derrumbó un carro y le cayó a ella encima.
qué falta de misericordia. Ahí es donde uno dice, Dios mío, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué de malas? Así es la vida de la gente, de malas, cuando no se tiene la misericordia de Dios. También en estos días compartíamos con unas personas. Resulta que nos invitaron a un lugar, a una familia, y en medio de esa familia uno de los anfitriones estaba contagiado con el COVID y no sabía. Y había conmigo más personas. Y total, a los pocos días se supo que la persona que había estado contagiada, que estaba en el hospital, muy sintomática con el virus. Pasamos aproximadamente 1 hora en ese contexto y gracias a Dios a ninguno de la familia ni de los que estábamos allá nos contagiamos. ¿Cómo podemos llamar eso? Misericordia de Dios, porque mejor es la misericordia de Dios que la vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor Jesucristo. Ponemos estos tributos que tus hijos presentan delante de ti. No es nada, Señor, lo que nosotros presentamos, lo que nosotros tributamos, no es nada comparado a todo lo que recibimos en misericordia, en amor, en cuidado, en perdón, en consolación, en luz que recibimos de ti. Se nos hace poco lo que nosotros tributamos, ínfimo, comparado a todo lo que podemos recibir, Señor. Por eso te pedimos que con humildad que bendigas esta ofrenda, este tributo que te son debidos, Señor. Gracias. Una vez más, Espíritu de Jesucristo, te invitamos, te invocamos a nuestras vidas. Ven, nos acercamos, Espíritu Santo, a ti. Quieras tú, Espíritu Santo, venir sobre cada uno de nosotros. Quieras tú, Espíritu de Jesucristo, descender sobre cada una de nuestras vidas. Cuánto te necesitamos, Espíritu Santo. Cuánto nuestra vida te necesita para todo, te lo decimos, para todo te necesitamos, Espíritu Santo. Con palabras sencillas te lo decimos, tú eres bueno para todo en nuestra vida. Tú eres bueno para todo, por eso hoy nos acercamos a ti, nos ponemos bajo la sombra de las alas del Omnipotente, para que sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestra descendencia, llueva misericordia, que siempre la misericordia de Dios sea nuestra sombra, Señor, y que nosotros tengamos siempre tu misericordia delante de nuestros ojos, que sepamos que si resbalamos, como lo decía el pasaje que leímos en el Salmo 94, si resbalamos antes de caer, de terminar rendidos, postrados, derribados, va a estar tu misericordia, Señor, sosteniéndonos, recogiéndonos, librándonos, Señor Jesús, aún levantándonos, porque así eres tú, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, porque mejor Jesucristo de Nazaret, Hijo de Dios, es tu misericordia que la vida, porque la misericordia de Jehová es mejor que la vida, Señor. En esta mañana te alabamos, en esta mañana te bendecimos, en esta mañana yo te pido, Señor, que tu misericordia se extienda sobre cada familia en Torrefuerte, sobre cada familia en Genezaret, Señor, sobre aún los miembros de nuestras familias que no te conocen, que les llegue esa sombra tuya, Señor, que les llegue, que por cuanto nosotros estamos aferrados a tu sombra, Señor,
esa sombra, esa misma sombra de misericordia los cubra a los miembros de nuestra familia, porque tú eres un Dios gigante que hace una sombra gigante, Señor, que a ellos les alcance tu misericordia, Señor. En esta mañana levantamos un clamor por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, por su familia, que sigas teniendo misericordia de ellos, de este ministerio, de cada hermanito y hermanita, Señor. Bendíceles, guárdales, prospérales. Oramos por tu pueblo amado, por Israel, Señor. Clamamos por la paz para tu pueblo. Guarda tu pueblo en paz, Señor. Que todos sus enemigos sean aún destruidos, Señor. Que si vienen por un camino en contra de Israel, que tengan que huir por 7 caminos, Señor, porque el Dios de Israel defiende a su pueblo, Señor. Oramos por el Señor presidente, el Señor gobernador, el Señor alcalde, Señor. Oramos por la vacunación en Colombia, Señor. Glorifícate y que seamos prontamente vacunados, Señor. Quita todo estorbo, todo tropiezo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tus hijos, a tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.